Primero, ¿verdad? Como siempre, vamos a iniciar con la oración para dejar todo en manos de Dios y que sea pues Él, ¿verdad? Que nos ministre, que sea Él el que controle la transmisión, que sea el que controle nuestras palabras, nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, Padre Santo, Señor, venimos ante el trono de tu gracia, Señor, humildemente, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, Señor, reconociendo que solo tú eres Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Señor. El gran yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos, el Alfa y la Omega, Padre Santo, engrandeciendo tu nombre, Señor. Venimos aquí reunidos, Padre Celestial, primeramente, Señor, para enaltecer tu nombre, Señor. Te damos las gracias también por permitirnos conectarnos, Señor, permitirnos aprender de ti, de tu palabra, Señor, que es lo más importante en nuestras vidas. También, Señor, venimos tomando la potestad, venimos tomando la autoridad que tú nos has dado como hijos tuyos, porque somos hijos tuyos, Señor, comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Venimos declarando Lucas 10:19 que dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Venimos, Señor, atando de pies, manos y boca todo espíritu inmundo, todo espíritu que es contrario al Espíritu Santo de Dios y todo espíritu en viaje de proyección astral, Señor, lo atamos ahí en los aposentos donde está cada uno de mis hermanos, Señor. Todo eso lo atamos y lo echamos en lo profundo del abismo. Le prohibimos, Señor, a Satanás y a su reino de mentiras que escuche, Señor, lo que se va a hablar hoy aquí, que le prohibimos, Señor, que vengan como espías, Señor, a tomar cualquier represalia también en contra de mis hermanos, en contra mío, de mi familia también, Padre Santo. Cancelamos toda maquinación del enemigo y te pedimos, Señor, también que protejas esta transmisión, Señor, que sea estable, Padre Santo. Envía ángeles protectores en cada uno, Señor, de las personas que están conectadas en esta transmisión, Padre Celestial, para que nos guardes y nos protejas, como le dice tu palabra en el Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Envía ángeles protectores, Señor, y no permitas que nada ni nadie, Señor, nos haga daño, al igual, Señor, que si en el futuro esta prédica alguna persona lo ve por medio de la plataforma, Señor, que tú, Señor, lo cubras y lo protejas, Señor, con tu diestra poderosa, Señor, y que también pueda entender el mensaje, pueda entender de qué se trata, Señor, tu mensaje. Padre Santo, venimos también pidiéndote perdón, Señor, por todo pecado, por toda falta o falla, por todo lo que haya contristado al Espíritu Santo tuyo de Dios, que vive y mora en nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier pensamiento, eh, por todo lo que hayamos visto, escuchado, sentido o realizado, Señor, cualquier cosa que no haya sido de tu agrado. Te rogamos perdón a ti, el único que tiene la potestad y autoridad de perdonar los pecados de cada uno de nosotros, Señor. Venimos descontaminándonos de toda contaminación eh, eh, recibida, Señor, espiritual o física, Padre Santo. Nos sacudimos de pies a cabeza, Señor, y ponemos, Señor, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en contra del reino de mentiras, Señor, y contra el reino de tinieblas, Padre. Permítenos, Señor, ser esos vasos de barro limpios para tu honor, para tu honra y tu gloria. Y te damos gracias, Señor, una vez más, porque tu palabra dice, Señor, que nos acerquemos con acción de gracias y te damos gracias por permitirnos, Señor, libremente, Señor, conectarnos a esta transmisión en hoy, Señor, tu día
de descanso, Padre Celestial, como ayer nos lo enseñabas, Padre Celestial, que en el día de descanso, el guardarlo, Señor, tú, Padre Santo, entregas muchas bendiciones, Señor, ahí derramas bendiciones, tú, Padre Celestial, como lo dice también el Salmo, Señor. Te damos gracias por permitirnos libremente, Señor, conectarnos y por permitirnos, Señor, estar aquí y no ser perseguidos, Señor, Padre Celestial, como se está dando en muchos otros países, Señor, que ni siquiera pueden hablar de tu palabra, ni siquiera pueden tener una Biblia en sus manos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos también, Señor, que todo lo que se vaya a hacer aquí sea solamente para tu honor, para tu honra, para tu gloria. Padre, permítenos ser cuidadosos con todo lo que hablemos aquí, Señor, porque todo lo que estemos aquí, Señor, es para ti, Padre Santo, y solamente para ti. Señor, permítenos darnos entendimiento, darnos sabiduría, Señor, de lo alto, sabiduría tuya, para poder entender el mensaje que tú tienes hoy para nosotros, Señor, porque tu palabra, Señor, es para nosotros, la que nos ayuda a corregir, la que nos ayuda a fortalecernos, Padre Celestial, pero sí, sobre todo para corregirnos, Señor, es tu palabra, Señor, y permítenos también alabarte, Señor, como eres digno, como el Rey que eres, Padre Santo. En el nombre de mi Señor Jesucristo, dejamos todo en tus manos, Señor. Guíanos, Señor, en todo momento, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, bueno, ahora que dejamos todo en manos de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante, porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Para hacer las cosas para Él. Quisiera compartirles un pequeño mensaje, ¿verdad? Como es normal, digámoslo así, ¿verdad? Casi que siempre la persona y esto también, bueno, para las personas que tal vez se conectan por primera vez o las personas que van a ver la prédica por primera vez en la plataforma de YouTube, ¿verdad? En el canal de Ministerio Padre. Por lo general, la persona que tiene que presidir, ¿verdad? Por lo general comparte un mensaje con los hermanos, ya sea para corrección, como lo decíamos en la oración, ¿verdad? Que es lo más importante para exhortación, fortaleza, para aliento u otra cosa, ¿verdad? Siempre que está en la voluntad del Señor, ¿verdad? Siempre se trata de compartir un mensaje. Entonces, en esta ocasión, es un pequeño mensaje, digo pequeño, ¿verdad? Porque en cuanto a información, así, tal vez es pequeñito, pero siento que es muy grande, ¿verdad? Y porque el Señor nos da revelación, nos da tantos tesoros y tantas cosas preciadas, ¿verdad? Que antes de vivir en el Espíritu de Dios, no comprendíamos, no percibíamos, ¿verdad? Y es un camino. Uno le pide, bueno, al menos yo también le pido mucho a Dios, ¿verdad? Que cada vez poder tener más palabra de Él, ¿verdad? Más revelación de Él, pero todo es de acuerdo a la voluntad de Él. Eh, y bueno, también, ¿verdad? Decirles que con mucho temor, reverente, ¿verdad? Porque, eh, como le dice el Salmo, por acá tengo el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Entonces, quiero compartirles esta pequeña, ¿verdad? Información, revelación muy bonita, eh, y esperando que sea agradable, ¿verdad? Para el Señor, que ponga mucho cuidado en mi boca, ¿verdad? Con lo que diga y todo. Entonces voy a compartirles un momento acá, nada más para compartirles una imagen. Bueno, quiero compartirles esto, ¿verdad? Se basa en una imagen que esta semana eh, me sucedió algo muy bonito. Y bueno, en el día a día, ¿verdad? En lo habitual, siempre oramos al Señor, siempre, ¿verdad? Pero fue en el día a día cotidiano. eh, Les comparto que básicamente, digamos, lo que estaba haciendo era lavándome los dientes, ¿verdad? Venía de almuerzo, me estaba cepillando los dientes
Y eh, bueno, llegó un pensamiento, ¿verdad? Llegó un pensamiento a mi corazón y eso que uno, ¿verdad? Esos pensamientos que son como que uno lo sigue, ¿verdad? Póngale cuidado y después se convierte en una imagen, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, qué bonito, ¿verdad? Nunca anteriormente uno no estaba acostumbrado a ello. Y, y luego cuando se comienza como a formar la imagen, ¿verdad? Eh, en el pensamiento se vino esta imagen, ¿verdad? El punto de reunión. Y así traté de, ahí me disculpan por, ¿verdad? Los dibujos, pero traté de hacerlo lo más similar a como, ¿verdad? Lo pensé en ese momento o se vino la imagen en ese momento. Y era así, un rombo azul, ¿verdad? Con una colina atrás verde, ¿verdad? Como un césped ahí amplio verde. Y en el rótulo, ¿verdad? Que era azul, eh, decía punto de reunión, y arriba del título venía una Biblia abierta, ¿verdad? Y recuerdo que había, esto lo coloqué aquí como muchas personas, pero estas personas en realidad estaban alrededor del rótulo, estaban aquí alrededor del rótulo. Y, y bueno, yo me quedé así pensando, ¿verdad? Yo, bueno, qué bonito, ¿verdad, señor? Y me quedé pensando en eso, que qué bonito. Bueno, ya después Ya después, buscando un poquito, veo que en realidad el punto de reunión que se utiliza ahorita normalmente es este de acá a la izquierda. Es, es, es este el que se suele utilizar. Bueno, hay algunos otros ahí muy diferentes, pero normalmente es este, ¿verdad? Todo verde, cuadradito y con las personas ahí. Eh, entonces, bueno, me quedé con eso y me quedé pensando, ¿verdad? Ya después de que terminé de lavarme los dientes, seguí, ¿verdad? Con lo que estaba haciendo. Y bueno, después de un rato, que puede ser tal vez como unos 40 minutos, creo, más o menos media hora, estaba también Catherine a la par mía, ¿verdad? Mi esposa. Y después de un rato me dice, eh, José, ¿usted me está moviendo? Y yo, no, yo no la estoy moviendo. Y me dice, es que sentí como si hubiera temblado, ¿verdad? O algo así. Y yo, no, yo no la moví. De hecho, estábamos separados por un espacio ahí pequeñito. Bueno, entonces ya después de un rato nos dimos cuenta que sí, ¿verdad? Que en esta semana, esto fue el día miércoles, eh, miércoles 17 me parece, como a las 3 y resto de la tarde. Bueno, sucedió un sismo como de 5 punto algo, o sea, y Catherine sí lo sintió, ¿verdad? Tamaño ratillo y se sintió fuerte. Entonces, después de un ratito, incluso yo no había captado, ¿verdad? Después de un rato yo dije, wow, o sea, qué increíble, ¿verdad? Porque antes que pasara eso, el Señor estaba mostrando algo, ¿verdad? Representación del punto de reunión, ¿verdad? Como un punto seguro en caso de emergencia. Y yo entonces le comentaba a mi esposa, ¿verdad? Qué bonito y qué maravilloso. Entonces, para, para mí es algo, ¿verdad? Muy bonito, muy grande, primero por la revelación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que quiénes somos nosotros para que el Señor, ¿verdad? Se acuerde de nosotros y nos hable. Somos seres tan insignificantes, ¿verdad? Pero él aún así nos ama, nos quiere y, y nos habla. Y son cosas que también, digamos, yo le doy muchas gracias, por ejemplo, a los pastores, ¿verdad? A los líderes, porque siempre ellos están dispuestos a enseñarnos, ¿verdad? Lo que es importante, eh, las cosas que no vemos, vivir en el Espíritu de Dios, que son cosas que antes uno no entendía. Y es un proceso, ¿verdad? Poco a poco, uno desea que siempre, ¿verdad? Que Dios le hable a uno de muchas formas, pero y que uno entienda siempre, pero poco a poco, ¿verdad? Es un camino y hay que buscarlo a él. Y bueno, y no solo eso, yo siento que hay mucha enseñanza, no solo por ver a lo que pasó después, que fue, sí, se dio un sismo, pero ahí siento que hay mucha enseñanza, ¿verdad? Porque
¿verdad? Dios, hemos aprendido que con solo una palabra, ¿verdad? En la Biblia se puede buscar muchísima información, podemos sacar y aprender muchísimo solo de una palabra. Y eso, ¿verdad? Qué bonito porque solo Dios lo hace, solamente Él. Entonces yo digo, wow, de una sola palabra. Imagínense ahora de esta imagen, ¿verdad? Que llegó al corazón y, bueno, sí, un pensamiento, después se forma una imagen y digo, qué bonito porque de ahí se puede sacar muchísima enseñanza. Entonces, también es importante decir, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios aborrecemos todo lo que es adivinación, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con Dios, pero lo que sí, como hijos de Dios anhelamos es la revelación, ¿verdad? Es la revelación eh, por muchas cosas, ¿verdad? Casi siempre lo primero es para orar, ¿verdad? Puede ser que Dios nos esté mostrando algo que va a pasar, como lo ha venido haciendo, ¿verdad? Y orar para que Él nos cuide. Eso es lo que le agrada a Dios. No es para eh, hacer otras cosas que no son de agrado a Él. También, eh, por ejemplo, por confirmación, para obtener permiso de Él de algo que debemos de hacer, algo que no debemos de hacer, ¿verdad? Algo que estemos planeando. Por todos esos motivos, tal vez son importantes, ¿verdad? La revelación de Él. Entonces, aquí tengo anotado algunas enseñanzas que pues, hay mucho más, hay mucho que sacarle, pero tal vez algunas poquitas. Es, por ejemplo, que Dios revela, ¿verdad? Lo profundo y lo escondido. Para Dios no hay nada oculto. Como lo dice Daniel 2, del 22 al 23, dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz, ¿verdad? Y la luz, por ahí lo estoy buscando también, y la luz tiene que ver con el color blanco que se mostraba ahí, ¿verdad? La Biblia se veía blanca y también las letras se veían muy blancas. Luego, otro punto, si es la voluntad de Dios, Él hace conocer las cosas antes que sucedan, en el tiempo y en la forma que Él así lo quiera. Entonces, eh, ¿verdad? Estar siempre atentos y eso es lo que uno va aprendiendo poco a poco. Y en el caso de nosotros, en el caso mío, ¿verdad? Iba aprendiendo poco a poco, poner atención a todos esos detalles tan bonitos que antes uno simplemente, ¿verdad? No ponía atención. Como le dice Isaías 42:9, aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Otro punto también, como les decía, el buscar ser llenos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es lo que siempre todos anhelamos, llenarnos de Él, de su presencia. Como lo dice Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios, eso es lo que hay que anhelar. Y, y también en prédicas anteriores, ¿verdad? Lo vi muy relacionado también con prédicas anteriores, porque eh, ya, ¿verdad? Los pastores nos han enseñado o nos han entregado mensajes de cosas que están por venir, ¿verdad? A las naciones, por la misma desobediencia de las mismas naciones, de los gobernantes, ¿verdad? Por todas las abominaciones que se hacen. Y también en la prédica presencial de la semana pasada, eh, por lo cual estuvo muy poderosa, nos recordaba a Dios el calendario de Él, ¿verdad? Que es lo importante, el calendario de Él, las fiestas y que las fiestas, ¿verdad? Tenían relación, es lo mismo que reuniones. Entonces, también eso es otra cosa que me llama la atención, ¿verdad? El punto de reunión. ¿Será que tenemos, ¿verdad? Una reunión con Él, nos está diciendo, ¿verdad? Tenemos una reunión con Él muy pronto y yo creo que todo el mundo lo anhela. Bueno, nosotros, los hijos de Dios, anhelamos, ¿verdad? Tener esa reunión con Él. Eh, Vemos todo lo que se está dando en el mundo, ¿verdad? Eh, Ahí tenemos nuestro reloj, ¿verdad? El cual es Israel, ¿verdad? Un montón de cosas que están sucediendo, que tienen que suceder. Cómo el tiempo pasa tan rápido, eso es algo que me llama la atención también y todo el mundo lo nota, todo el mundo habla de eso, que rápido pasa el tiempo. Eh,
¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo? O sea, son las mismas 24 horas, pero todo pasa muy rápido. Pero eso lo dice Mateo 24-22. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, gracias a Dios que son acortados. Y están hablando, ahí se está hablando, el título que tiene esa cita, ¿verdad? Mateo 24, no me acuerdo bien dónde es que inicia, pero se está hablando de las señales antes del fin, ¿verdad? Y es lo que todo el mundo siente. Eh, entonces, como les decía, ¿verdad? Dios nos está diciendo que pronto tenemos una reunión con Él, que nos preparemos, que oremos unos por otros, que busquemos su rostro, que Él, el mismo Dios, sea lo primero en nuestro corazón, que nos olvidemos de todas las cosas de este mundo, porque nuestra ciudadanía, hay que recordar que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está con Él en los cielos, como dice Filipenses 3:20, pero que debemos de escudriñar su palabra cada día más, que tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, ¿verdad? Eso, pues sí, Él nos pide que hagamos todo con excelencia, pero no podemos permitir que nada de eso nos quite el tiempo para estudiar la palabra, ¿verdad? Eso es algo que me llama la atención también. El libro que aparecía ahí, la Biblia, es algo a lo que tenemos que estar bien, siempre pegados, como lo veía también en el canal que tiene doña Jane, ¿verdad? Una voz del corazón, que había una imagen de, ¿quieres que Dios te hable? Entonces, la primera forma que nos habla Dios es por medio de la Biblia, es la palabra de Él. Como lo dice en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego, segunda Timoteo 3, del 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también Romanos 15, y hay mucho más, pero estos son algunas, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces yo digo, gracias a Dios, yo me pongo a pensar en eso y digo, gracias a Dios que nos dejó las escrituras, ¿verdad? Y aún así hay personas que no se acercan, no quieren leer, no quieren estudiar, escudriñar. Y gracias a Dios tenemos ese beneficio, ¿verdad? Porque es un beneficio. Entonces, hermanos, ya para terminar, eh, que estemos atentos, ¿verdad? Siempre a los maestros, a los pastores de la ley que tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Los mensajes que nos dan vienen siempre directamente de Dios, ¿verdad? Ellos eh, son instrumentos gracias a la misericordia de Dios y también, ¿verdad? Porque nos enseñan lo que es importante, a poner la mirada siempre en Dios, ¿verdad? Hacer las cosas para Él solamente, eh, y las cosas que importan para Dios, no para el mundo. Entonces, ¿verdad? Ese es el mensaje que les quería compartir el día de hoy, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al tiempo de prédica que está a cargo del pastor Fabricio Herrera. Entonces, le damos el pase. Bienvenido, Fabricio. Muchísimas gracias por la introducción y la oración inicial. Vamos a orar antes de empezar para poner todo lo que vamos a ver hoy en las manos del Señor. Vamos a ocupar la Biblia de papel para los que la tengan, eh, para que la tengan a mano. Voy a orar antes y ahí ya voy a compartir la pantalla. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que sábado a sábado nos das, Señor, un mensaje que viene directamente de tu Espíritu Santo a tu iglesia, que somos nosotros, Señor, a tu cuerpo. La palabra dice, Señor, que nosotros somos tu cuerpo y tú eres la cabeza del cuerpo. Y en esta tarde, Señor, te damos las gracias por eso, porque tú nos guías, nos llevas de tu mano
y todo el mensaje que hay, Señor, para esta tarde, yo en lo personal lo pongo en tus manos. Yo renuncio al yo y declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te ruego que el mensaje sea claro y conciso, Señor, para el día de hoy, para todas las personas que estén escuchando y viendo este mensaje, Señor, que viene directamente de ti para este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, siempre ponemos en la primera filmina todas las direcciones de email, del WhatsApp, la, el código QR del YouTube y del Instagram para las personas que nos quieran seguir, ¿verdad? Por los canales. Y también si quieren comunicarse directamente con el Ministerio a Padre como las Águilas, un ministerio de consejería y restauración y de evangelización totalmente gratuito, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Ahí está el WhatsApp y el email. Y bueno, en esta tarde de hoy, eh, 20, ¿verdad? Sábado 20 de abril del 2024, que es precisamente, hoy es 12 del mes de abril. Estamos a 2 días de la Pascua, de la fecha de la Pascua, de acuerdo al calendario de Dios, como lo mencionó ahora José, ¿verdad? En la introducción. Eh, la Pascua es un día, es una celebración que sale en el libro de Levítico 23 y es este lunes 22 de abril. Ese es el día de la Pascua. Y de ahí vienen 7 días que son la fiesta, los panes sin levadura. Ok. Este sábado, hoy, ¿verdad? El Señor nos lleva como en un caminito. La semana pasada vimos el calendario de Dios, ¿verdad? En la prédica presencial. Y hoy el Señor nos anima a no perder la fe. Y vamos a ver desde qué ángulo nos dice Él que no perdamos la fe, ¿verdad? Porque ya hemos visto anteriormente que la fe, la palabra fe en hebreo, no es solo creer, sino es creer, obedecer y confiar. Cuando ahí vemos en la primera filmina y en los que tengan la Biblia de papel a mano, ¿verdad? El papel tiene una ventaja muy grande que es que no se le va la batería. Y además de eso, uno se ubica mentalmente en qué página está, en el grosor del libro y si está a la derecha o a la izquierda o está en la columna, porque es doble columna, ¿verdad? La Biblia, si está en la columna de la izquierda de tal página y eso es importante. Ok, en el libro de Lucas, capítulo 17, precisamente, que es la introducción a este versículo que yo puse aquí, porque en este versículo está profetizado, ¿verdad? De que cuando el Señor venga por su iglesia, no iba a haber mucha fe en la tierra. Y eso está escrito en la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero antes de la parábola de la viuda y del juez injusto, inmediatamente en el libro de Lucas, capítulo 17, el Señor contesta la pregunta que le hacen los fariseos en el versículo 20. Y voy a leer. Dice, preguntándolos por los fariseos, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, o sea, está dentro de nosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni le sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ojo que él menciona a Noé, ya vamos a ver por qué. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos,
y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces el Señor está dando en Lucas 17 pistas de cómo va a ser el tiempo cuando Él venga nuevamente a la tierra. Y habla de los días de Noé. También habla de los días de Lot. Y dice, ¿verdad? Que en esa noche habrán dos en una cama, uno será tomado, el otro se queda. Dos mujeres muriendo juntas, una se va y la otra se queda. Dos estarán en el campo, uno se queda, el otro se va. Inmediatamente el Señor habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto, que es de donde sale el versículo que está en la pantalla. También les refirió Jesús una parábola, también, ¿verdad? Denota que es continuación del mensaje anterior, porque dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. No desmayar es la palabra clave, porque en estos tiempos hay mucho creyente que está a punto de desmayar, que está perdiendo la fe, y no la fe en el tema de creer, ¿verdad? Más que todo orientado en el tema de confiar y obedecer, y más que todo en el tema de confiar, que ya lo vamos a ver. Porque aquí dice que había una mujer que era viuda, que denota eh, que era una persona que está en una condición, ¿verdad? La Biblia habla de mucho de las viudas, los huérfanos y los menesterosos. Los menesterosos son personas que no se pueden valer por sí mismas, ¿verdad? Y aquí dice la parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar, pero es para nosotros, porque en estos tiempos la Biblia dice que la fe de muchos se va a enfriar, también que el corazón de los hombres iba a desmayar, ¿verdad? Por todo lo que se iba a ver y se está viendo, y todavía falta, todavía, ¿verdad? Que vamos a ver cosas que tienen que ver con el tiempo de dolores. Y ponen el ejemplo de esta viuda y dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Ok, pareciera que así son casi todos, ¿verdad? Los jueces del sistema judicial del hombre a nivel mundial, casi todos, dije. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Quiere decir que la viuda era de traba, que no se desanimaba fácilmente, porque eso es lo que él empezó a decir, la necesidad de orar sin desmayar. Versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, y ahí es donde viene el versículo de la pantalla, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ahí está diciendo el Señor Jesús que cuando Él esté a punto de venir, ¿verdad? La segunda vez a la tierra, no iba a hallar mucha fe en la tierra. Pues sabemos que la mayoría de la gente hoy lamentablemente no quiere mucho o nada con Dios, ¿verdad? Hay gente que ni tolera que se le predique, reaccionan como fieras y hay que orar por ellos, ¿verdad? Pero esta es la realidad actual. También hay personas que están abandonando la fe verdadera por diferentes motivos. Se llama la apostasía, que tiene que cumplirse de acuerdo a lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que es necesario que se cumpla la apostasía antes de que el Señor venga. Y también de que se manifieste el hijo de pecado, ¿verdad? El hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Y luego viene el Señor la segunda vez. ¿Ok? Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos confianza en Él, que no perdamos la confianza. La palabra fe, ¿verdad? En el Nuevo Testamento viene aquí arriba la nomenclatura de la concordancia Strong para los que, yo sé que los que están conectados sí, ahorita saben de lo que se está hablando, y la mayoría o todos hemos visto la concordancia Strong. Sin embargo, ahí queda, ¿verdad? La palabra
que se pronuncia pistis y sale 244 veces en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y tiene que ver con esta definición. Yo puse en amarillo la definición en la que nos vamos a enfocar en esta tarde. ¿Ok? Porque Dios dice que sin fe es imposible agradarlo a Él. ¿Ok? Pero aquí la definición tiene dos definiciones bíblicas. La primera es, esta es la general, que es convicción, estar convencido, ¿verdad? De que la palabra de Dios es cierta, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es una convicción o creencia respecto de la relación del hombre con Dios y las cosas divinas, generalmente con la idea incluida de confianza. Aquí dice generalmente porque hay gente que no confía en Dios, sí cree, ¿verdad? Está convencida o convencido que Dios existe, pero no confía en Dios. Confía en sus propias fuerzas, confía en el mundo, confía en las riquezas, confía en contactos, ¿verdad? Etcétera. Y hoy vamos a ver que eso es lo que Dios advierte para estos tiempos. También la fe, bíblicamente hablando, es fervor o reverencia, ¿verdad? Hacia lo santo, que eso nace de la fe y va unida a la fe. Entonces, hay dos definiciones, ¿verdad? Bien identificadas de la palabra pistis en la Biblia, que es estar convencido que Dios existe. Bueno, yo creo que los que estamos conectados ahorita, ¿verdad? Que si no me equivoco, somos 24, más los que van a ver esta prédica en el canal, eh, posiblemente todos estemos convencidos de que Dios existe y que Él es el creador y gobernante de todas las cosas, es proveedor y otorgador de la salvación eterna a través de Cristo. Check. Estamos, digamos, en esa fe, no ha fallado. Por lo menos no debería. Si esta falla, todo lo demás se cae. Ahora, la que vamos a enfocarnos en esta tarde es el tema de que pistis, o sea, fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, es que Dios es 100% confiable. Él es confiable. Lo que Él dice es 100% confiable. Tanto que las leyes que Él le puso a la naturaleza siguen sucediendo desde el principio de la creación. Y lo vimos en la prédica presencial anterior, como la velocidad de rotación de la Tierra, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento de traslación ha sido constante. O sea, esa ley que Dios le puso a la Tierra, al Sol, a la Luna, ¿verdad? De la velocidad en que tienen que moverse no ha variado en absolutamente nada. En eso podemos estar confiados, ¿verdad? Que mañana va a salir el sol, a menos de que se nos llame hoy, ¿verdad? A su presencia, pero son leyes confiables porque Dios es 100% confiable. Esa es la fe que Dios dice que nosotros no deberíamos perder. A Dios no le agrada que el creyente, que se llama creyente por algo, ya no crea que Él es confiable. Ahora, la palabra confianza es una palabra compuesta. Dice, a Dios no le agrada que desconfiemos de Él. Hebreos 11:6 está en la Reina Valera 1960 y también puse la Nueva Traducción Viviente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin cuál fe? Por supuesto que el que no cree que Dios existe está excluido de agradar a Dios. Pero también la fe en el tema de la confianza, de desconfiar de Él. Porque la palabra confianza es una palabra compuesta, ¿verdad? Confianza, con garantía, hay una garantía, ¿verdad? Cuando una persona fía a otra en un banco es porque tiene que tener una garantía de pago. Ya una persona que pierde la confianza, ¿verdad? Digamos que ya no tiene garantía en su palabra, ya no tiene credibilidad. Pues Dios nunca ha mentido. Dios no puede mentir y ya lo vamos a ver. Él es 100% confiable. El ser humano no. La Biblia garantiza que todo ser humano es mentiroso, dice la Biblia, ¿verdad? Y por eso vino el Señor Jesús a morir por nosotros. Pero aquí dice, pero sin confianza es imposible agradar a Dios. Sin obediencia es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la Nueva Traducción Viviente lo dice de otra manera. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan, a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, el galardón, acordémonos de la palabra galardón.
porque la confianza en Dios tiene un galardón. Tanto que en Apocalipsis menciona, ¿verdad? Que tenemos que cuidar ese galardón, no sea que alguien nos quite el galardón. Porque la Biblia garantiza que el Señor puso por escrito en la parábola de la viuda y del juez injusto, que cuando venga el Hijo del Hombre no iba a hallar mucha fe sobre la tierra, incluyendo a su pueblo, ¿no? Entonces, la Biblia dice que seguir a Dios, buscarlo de todo corazón, tiene recompensa y galardones. Y qué maravillosos galardones hemos visto nosotros aquí, porque todos podemos dar testimonio de que el Señor nos cuida, no solo en la parte material, ¿verdad? Porque el Salmo 23:1 lo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos conectados aquí, no nos falta absolutamente nada, gracias a Dios. Y si nos falta, ¿verdad? Entonces hay que orar y el Señor se encarga de suplirnos todo lo que uno necesita. Eso dice la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Ok? Vamos a ver los versículos donde garantiza que Dios no miente. En Números 23 dice, y esto lo está diciendo un hechicero. Cuando en Números 23 leemos la historia de Balaam, ¿verdad? Hasta un hechicero, que es Balaam, que significa, no es del pueblo, eso es lo que significa el nombre Balaam, él pone por escrito que Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto lo escribió un adivino, un hechicero. Cuando Balac le pagó a Balaam para que maldijera a Israel y Dios no lo dejó, este personaje escribe, ¿verdad? El antídoto contra la hechicería es la obediencia, porque ahí sigue en el número 23, de ahí en adelante, el mismo hechicero Balaam o el adivino, ¿verdad? Dice que él no puede hacer nada de adivinación ni hechicería en contra de Israel ni en contra de Jacob, porque Dios está con él. Entonces el mismo hechicero pone, ¿verdad?, que Dios no miente. Hebreos 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice acerca de la salvación, que es la promesa más grande que hay en toda la Biblia, ¿verdad? La promesa de que uno va a ser salvo de la ira y que no se va a ir al infierno, que tenemos vida eterna. Dios también se comprometió mediante un juramento para los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer, jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento, cosas que son diferentes. La promesa y el juramento, estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Nosotros no podemos perder la confianza en Él si andamos en obediencia. Repito, si andamos en obediencia, Él cumple lo que promete. Y si andamos en desobediencia, Él también cumple lo que promete, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, los juicios de la tierra, los juicios de Dios sobre la tierra se están activando para los moradores de la tierra. Aquí dice, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, esa es la fe, bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Dos versículos entre muchos que dicen que es imposible que Dios mienta. Satanás lo engaña a uno, haciendo que uno dude acerca de si Dios en realidad quiso decir o no quiso decir lo que dijo. Eso lo dijo a Eva en Génesis 3, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El que pone la duda es el enemigo. ¿Okay? Hay una advertencia, no solamente en el libro de Lucas 18, ¿verdad? En la parábola de la viuda y el juez injusto, acerca de que, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. No, hay más advertencias. Nosotros sabemos que hay un capítulo completo y ahí los que tienen la Biblia de papel la pueden abrir en Hebreos capítulo 10. Lo vamos a leer juntos, lo que está en la pantalla. Pero también, si ustedes se fijan, después del versículo 39 que está en la pantalla, viene un capítulo entero, ¿verdad? En el libro de Hebreos que tiene que ver con la fe. Empieza por la definición bíblica de fe. Si leemos nosotros el título, ¿verdad?,
del capítulo anterior, que es el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 26 hay un título que dice advertencia del que peca deliberadamente. ¿Ok? Advertencia del que peca, ¿verdad? Sin importarle la consecuencia, ya conociendo la verdad. Y ahí viene, ¿verdad? El autor de Hebreos, en el capítulo 10, él advierte, por si, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Después le recuerda al creyente en el versículo 32 que cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿verdad? Y queremos vivir piadosamente, la Biblia dice que nosotros vamos a ser aborrecidos por el mundo, ¿verdad? Es una garantía. También dice que vamos a tener aflicción porque nuestra fe va a ser puesta a prueba y vamos a padecer por la fe. Pero dice que ese padecimiento, ¿verdad? No es permanente, es por un tiempo, porque Dios va a probar la fe de cada uno de nosotros. Dice el versículo 32, pero traed a memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, de haber tenido conocimiento de la verdad, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Repito, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Como lo decía José ahora, nosotros no tenemos que tener ninguna atadura a este mundo, sabiendo que tenéis con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y ahí sí, lo que está en la pantalla. No perdáis pues vuestra confianza, no perder la fe, que tiene grande galardón. Nuevamente habla de la confianza y el galardón, porque no perder la confianza de que Dios es confiable, ¿verdad? Y no desconfiar de Dios, porque es lo que promete, lo cumple. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí dice que la fe tiene que ver con la obediencia. La persona que espere promesas cumplirse de Dios en desobediencia se está engañando. La Biblia tiene más de 3.500 promesas. Algunas son condicionales y otras son incondicionales. Por ejemplo, la promesa que Dios le hizo a Abraham de que su descendencia iba a poseer la tierra de Canaán es una promesa incondicional, en el sentido de que hoy lo vemos, ¿verdad? El pueblo de Israel está en esa tierra y el Señor les prometió eso desde Abraham, ¿verdad? Que vivió hace más de 4.000 años. Esa promesa, Abraham se la contó a su hijo Isaac, Isaac se la contó a Jacob, porque antes no había Biblia en este sentido, ¿verdad? Estamos hablando de la época de Abraham, de la cual, ¿verdad? Escribió Moisés, por lo menos 430 años después de la cautividad de Israel, y la Biblia tiene promesas que son incondicionales para el pueblo de Israel. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales a la obediencia, o sea, a la fe, porque la fe es obedecer, ¿verdad? Creer y confiar. Entonces, la persona que crea que va a recibir promesas condicionales de Dios, que nosotros no vivimos en Israel, vivimos en otro lado, ¿verdad? Sin hacer la voluntad de Dios, se está engañando, ¿verdad? Y está dando mal testimonio. Que ya vamos a ver cómo es que Dios espera que la fe de nosotros sea hallada cuando Él venga. Y tiene que ver con dar buen testimonio, no un mal testimonio de vivir una vida en hipocresía. Entonces hay promesas en la Biblia que son incondicionales, como la tierra de Israel para su pueblo, esa es incondicional, ¿verdad? Y hay condicionales que tienen que ver con hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa. Ahora, hay muchas promesas, pero esta promesa que está en grandote aquí es la promesa de la vida eterna. Y dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya casi viene.
Y está en el mismo versículo donde habla que no hay que perder la confianza. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Por qué retrocede? Porque el que pierde la confianza está desconfiando de Dios, y para Dios eso es retroceder para perdición. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, perder la confianza en Dios, ¿verdad? Es retroceder. Y en este tiempo, ¿verdad? Donde el Señor recordaba hoy en la madrugada que muchas personas creyentes están viviendo con ansiedad acerca del porvenir o de la realidad inmediata. Y él recordaba primera de Pedro 5:7, donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Esa es una promesa, ¿verdad? Que es condicional, sí. Pero ahí dice que si nosotros descargamos la ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, ¿eso es cierto? Sí es cierto, si uno está en obediencia. También en la parábola del sembrador, cuando la semilla cae entre espinos, la Biblia dice en Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Hay gente que está ahogada con los afanes de este mundo, pensando todavía, ¿verdad? O perdiendo la energía, de la tranquilidad, la paz o la confianza en Dios por temas laborales, financieros, etcétera. Porque dice, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí dice afanes, riquezas, placeres de la vida. Mateo 11:28 lo recordaba el Señor en la madrugada. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El refugio que nosotros tenemos es el Señor. Y si hay ansiedad al punto donde uno está perdiendo la confianza en Dios, tiene que orar y sacudirse, porque eso es parte de lo que el enemigo aprovecha. Cuando un creyente pierde la fe y la confianza, se entristece o se enoja, se frustra, eso es un terreno donde Satanás, ¿verdad?, puede operar. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la garantía de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué dice vuestros corazones y vuestros pensamientos? Porque en el corazón están las emociones. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que de la abundancia del corazón habla la boca. También dice la Biblia que del corazón salen las fornicaciones, los adulterios, las inmundicias, los robos, los hurtos, los homicidios, etcétera. Entonces, si nosotros estamos teniendo emociones, ¿verdad?, desordenadas o de tristeza o falta de fe, desánimo, desconfianza en Dios, porque no ha venido lo que Él prometió, estamos cayendo en una trampa, porque Dios siempre cumple lo que promete. Y dice aquí que por nada hay que estar afanoso, sino que uno tiene que doblar rodillas y hablarle a Dios de lo que uno está sintiendo y de lo que está causando ese sentimiento. Y la garantía es de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que le cae encima lo que uno está pensando, hace que la paz de Él entre nuevamente al corazón y a la mente y uno se calibre. Cuando nosotros ya leemos Hebreos 11, ¿verdad? Hay un compendio de héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pero primero, el autor de Hebreos describe cuál es la definición de fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después pone un ejemplo de gente que vivió hace siglos, que tuvieron buen testimonio porque ellos sí confiaron en Dios. No es que no fallaron, todos tuvieron luchas, ¿verdad? Y algunos ejemplos de los que pone aquí dice, porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso lo vemos hasta en la ciencia, ¿verdad? Porque para ver átomos y ver todo lo que tiene que ver con la materia, ¿verdad? A un nivel ya atómico, se ocupan equipos especiales que no se ven a simple vista. Entonces Dios da garantía de que es cierto, de que lo que se ve
viene de lo que no se ve, ¿verdad? Ahora aquí está hablando de eventos, ¿verdad? Que él promete, por ejemplo. Pone por ejemplo, a Abel y a Caín y Abel, los primeros hermanos que vivieron sobre la tierra. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué dice eso de Abel? El Señor daba la revelación que no fue que Caín ofreció, ¿verdad? De lo que él producía en la tierra, porque uno era ganadero, Abel, y el otro era agricultor, Caín. No fue que Caín ofreció porquerías, ¿no? Él ofreció cosas o productos de buena calidad. El problema es que él, siendo el primogénito, él quería ser preferido delante de Dios sobre su hermano. Lo que él quería era que su hermano no recibiera, ¿verdad?, los mismos elogios que él. Cosa que eso lo vemos después como un eco, ¿verdad?, que sucede en toda la Biblia. Como sucede con Jacob y Esaú, ¿verdad? Como sucede en el caso de Moisés y Aarón, no por envidia, sino que la Biblia dice que el mayor iba a servir al menor. Lo vemos con Manasés y Efraín, con los hijos de José. Lo vemos con el Antiguo Testamento, cómo es reemplazado por el Nuevo, ¿verdad? El mayor servirá al menor. En el caso de Caín, él, digamos que fue el primer envidioso de la Biblia. En cambio, Abel tuvo humildad, y la humildad y la fe, que es la confianza en Dios, eso atrae el poder de Dios. Eso le llama la atención a Dios. Que lo diga Pedro, ¿verdad? Que fue de los 12 apóstoles el único que caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque Dios honró la fe que tuvo Pedro cuando Dios le dijo que venga, y él se atrevió a poner el pie en el agua y caminó en el agua. Entonces, la fe de una persona, la confianza, aunque Pedro supiera, ¿verdad?, que era imposible a los ojos de un hombre poder caminar sobre un líquido, él tuvo la confianza y lo hizo, y Dios honró la fe. Después habla de Enoc, ¿verdad?, que fue el único hombre que fue arrebatado, por decirlo así, en el Antiguo Testamento. Y dice que antes de que él fuera arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Porque él tuvo confianza y le creyó a Dios. Y no había Biblia en esa época. O sea, no había historia escrita, sino que eran testimonios de padres a hijos. Es como el hecho de que José, ¿verdad? ¿Por qué José fue obediente cuando estuvo en Egipto si los hermanos lo habían vendido? ¿Por qué Daniel fue obediente, ¿verdad?, cuando fue llevado cautivo a Babilonia? Por un tema de que él sabía, ¿verdad?, que lo que le habían contado sus antepasados, en el caso de José, José era hijo de Jacob. Quiere decir que era nieto de Isaac y era bisnieto de Abraham. Entonces José sabía la promesa que Dios le hizo a su bisabuelo. Y él sabía que Dios había prometido que le iban a dar la tierra a sus descendientes. Tanto así que él confió y le dijo al pueblo de Israel que antes, ¿verdad?, de que se fueran de esa tierra, porque Dios los iba a visitar, que sacaran los huesos de él de ahí. ¿Y cuánto duraron los huesos de José ahí? Por lo menos 430 años tuvieron esos huesos en algún lado, y esos huesos se los llevaron cuando vino Moisés, 430 años después. Entonces José tuvo fe y tuvo confianza de que lo que Dios hizo en su vida, que siendo él un esclavo en la casa de un egipcio y después fue a la cárcel, donde ya no pudo caer más bajo, ¿verdad? Siendo él obediente a Dios, Dios lo exalta a una posición de autoridad y poder, siendo él el segundo después del faraón en todo Egipto. Entonces, ¿cómo no le iba a creer? ¿Cómo no iba a creer José en lo que Dios le decía que él iba a visitar al pueblo otra vez? O como Abraham, que tuvo a Isaac a los 100 años, ¿verdad? Y la esposa Sara también, ya dice que ni menstruaba y la señora tuvo un bebé. Por eso fue que Abraham confió en Dios y subió al monte Moría, iba a hacer lo que Dios le dijo, que le pidió que sacrificara a Isaac. Ya había visto un milagro él, había visto cómo él había concebido un hijo a los 100 años. Y dice la Biblia, estando él casi muerto. Entonces él sabía que Dios era suficientemente poderoso, ¿verdad?, de volver a levantar a Isaac de los muertos. Eso está en la Biblia.
¿verdad? Dice en el versículo 11 del capítulo 11 de Hebreos, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, la Biblia también habla aquí de que Abraham le hizo caso a Dios porque él sabía que él era poderoso para levantarlo aún desde los muertos. Eso está en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y después pone a Moisés de ejemplo. Moisés sabía que José había dejado la orden de sacar sus huesos. Si Moisés supo todo lo que había hecho Dios a través del testimonio de los antepasados, él sabía que Dios le estaba diciendo la verdad. Y nosotros hoy, ¿verdad? En esta época en que nos tocó vivir, que es prácticamente en el desenlace de la historia del ser humano sobre la tierra, de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Por eso estamos leyendo la escritura. El Señor puso por escrito hace 2000 años que cuando Él iba a venir o estaba pronto a venir, no iba a haber mucha fe en la tierra. Primero, gente que crea que Él existe. Bueno, no es la mayoría, lamentablemente. Gente que le obedezca, hasta en el mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Hay gente desobediente, ya sea por ignorancia o por rebelión absoluta, está pecando voluntariamente y se está autoengañando. El problema no es el autoengaño solamente, el problema es el mal testimonio. Y gente que sí cree que Dios existe, que está obedeciendo, pero no está confiando en Dios. Y aquí dice que si uno pierde la confianza, está retrocediendo para perdición. Entonces Dios nos anima el día de hoy, en esta tarde, a no perder la confianza en Dios, porque nosotros tenemos una esperanza que la mayoría de los seres sobre la tierra no tienen, y eso es lo que tenemos que hacer, predicarla, ¿verdad? Que nosotros somos salvos por gracia y tenemos que cuidar esa salvación, porque es la herencia que Dios nos ha dado. En Primera de Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, creer, obedecer y confiar, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra. ¿Por qué dice alabanza? Porque el gozo tiene que ver con lo que el Señor nos pide. Está siempre gozosos, dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5, ¿verdad? Estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga y nos quiere hallar, la fe tiene que estar en alabanza. Para uno poder alabar a Dios, tiene que estar gozoso. Y si no está gozoso, tiene que ministrarse, ¿verdad? Descontaminarse para que el Señor lo reubique uno en el tema de qué es lo que estamos haciendo aquí sobre la tierra y si hay aflicción, saber discernir si es por desobediencia o estamos siendo sometidos a una prueba para poder adorar a Dios con gozo. Gloria, ¿qué es? Gloria. La gloria, ¿verdad? Y la honra. ¿A quién se le da la gloria? A Dios. Que estemos glorificándolo a Él, que estemos dando buen testimonio, no solo gozosos, sino que estemos siendo buen testimonio. Un creyente que esté viviendo en pecado recurrente,
que se comporte de una manera cuando está sin compañía o cuando está con gente impía y se comporte de otra manera cuando está con el cuerpo de Cristo, está avergonzando el evangelio. La fe de esa persona no va a ser hallada en gloria ni en honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso estamos viendo esto hoy, porque no podemos perder nosotros la confianza de que el que prometió cumple sus promesas y que si él dijo que venía, viene. Y si él dijo que se tenían que cumplir las cosas que estamos viendo, se están cumpliendo. Ahora no podemos dejar que el mundo nos aflija, ¿verdad? Porque eso es el trabajo del mundo, de la carne y de Satanás. Es hacer que uno salga de esa condición. Aquí dice que Dios espera que uno esté gozoso, alabándolo a Él, ¿verdad? Que la fe de una glorifique a Dios. O sea, que Dios esté agradado, complacido con uno. Y también que uno esté honrándolo a Él aquí. Honrándolo es dejando en alto el Evangelio, no avergonzando el Evangelio. Ya hay suficiente gente avergonzando el Evangelio. Falsos maestros, falsos pastores, cristianos que fornican, que adulteran, que roban, que estafan, que bailan, que oyen música mundana, que no hay ninguna diferencia entre esa persona y un impío. Ellos no están honrando el Evangelio, están deshonrando el Evangelio. Entonces, cuando venga Jesucristo, ¿qué va a pasar? No se van a ir con él, se van a quedar, porque la Biblia garantiza que va a ser como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Todo el mundo estaba casándose, comiendo, bebiendo, y no le creyeron a Noé. Noé sí creyó, porque Dios le dijo que iba a venir una inundación y hizo un arca. Y en esa época no llovía sobre la tierra, por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que Noé, ¿verdad? Creyó, en versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A Dios lo atrae la fe del ser humano. El poder de Dios opera en la obediencia y en la confianza del ser humano. Noé no pidió una demostración de que le dijera a Dios o le demostrara que era cierto, que iba a haber cosas que él no había visto nunca, porque aquí dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como un diluvio. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que de la tierra subía un vapor que regaba toda la tierra, y Noé le empezó a decir a los impíos de su época que iba a venir un diluvio. Imagínense las burlas que tuvo que él aguantar durante los 100 años que duró de la revelación hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pero él hizo caso. Él hizo caso sin tener, ¿verdad? De parte de Dios más que su palabra. Y él ni siquiera había visto llover. Es como el arrebatamiento de ahorita. ¿Quién ha visto un arrebatamiento? Gente desaparecer, irse al cielo, ¿verdad? La mayoría no lo hemos visto. Cuando uno habla de eso, se burlan de uno, porque la Biblia dice que va a ser como en los días de Noé. Ahora, ¿a quién le vamos a creer nosotros? ¿A Dios o al mundo? Una vez que el mundo vea que la iglesia se fue, aquí sí va a ser, ¿verdad? Un escalofrío que va a subir por toda la columna y por la espalda, y ahí vienen los dolores de parto y el rechinar de dientes porque viene la gran tribulación. Y dice también que Noé, cuando hizo caso, él condenó al mundo, porque Dios ocupa solo una persona obediente para condenar a los desobedientes, porque los desobedientes ya no tienen excusa. Con uno condenó Dios todo el mundo antiguo. Finalmente, la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que guardar el galardón que viene con la fe, para que nadie nos quite esa corona, porque una corona es un galardón, ¿verdad? Una corona no se la dan a cualquiera. De hecho, hay 5 coronas en el Nuevo Testamento. Esta es una. Dice, por cuanto se lo dice a la iglesia, a Filadelfia, a la iglesia misionera, Filadelfia significa amor fraternal, ¿verdad? Es la que dice la Biblia que aunque tiene poca fuerza, no ha negado su palabra, ¿verdad? Y dice que tiene una puerta abierta,
que Dios abre y que nadie cierra. Esa puerta abierta fue la que Juan, el que escribió Apocalipsis, ve en el capítulo 4. Cuando ya se acaban los 7 mensajes a las iglesias y él ve una puerta abierta en el cielo y se le dice, sube acá. Este es el mensaje de la iglesia, del arrebatamiento. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está escrito que nos van a querer quitar la corona, nos van a querer quitar el galardón, nos van a querer quitar, ¿verdad? La salvación, por supuesto, la obediencia, ni que se diga, la confianza y la fe en Dios, de eso se trata. De eso se trata el mundo, la carne y el diablo, de quitarnos a nosotros de la obediencia a confiar en Dios. Eso fue lo que Satanás hizo con Eva. Satanás le insinuó a Eva que Dios mentía porque le dijo que Dios era egoísta, porque estaba haciendo que ella se privara de un conocimiento diferente que le iba a hacer a ella igual que Dios. Iba a ser su propio Dios, donde ella podía decidir su propio destino, su propia sexualidad, su propia vida, el mí, yo, y ahí de ahí en adelante, ¿verdad? La humanidad pagó la consecuencia. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere, dice 7 veces en Apocalipsis, ¿verdad? Del 2 al 3 hay 7 cartas y al final dice el que venciere, el que venciere, el que venciere. Y en Apocalipsis 21 lo vuelve a decir el Señor, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. En esta tarde, el Señor lo que nos está recordando a todos nosotros es que Él no quiere que ninguno de nosotros retroceda ni que se pierda. La confianza en Dios es igualmente importante que creer y obedecer, porque la desconfianza se convierte en una ofensa para Dios. Entonces, todos nosotros somos parte de un ministerio, ¿verdad? Que se llama Ama Padre como las Águilas. Tenemos un ministerio de intercesión, el ministerio de intercesión Jime. Hay un ministerio de enseñanza a los niños, que es la escuelita bíblica. Y tenemos una responsabilidad enorme delante de Dios de no perder, primero, lo que Dios nos ha dado en lo individual y orar unos por otros, ¿verdad? Para no perder el galardón. Y si hay hermanos que están pasando por situaciones donde la fe ha estado flaqueando, para eso estamos el resto de los hermanos. La Biblia dice y garantiza que todos estamos pasando por las mismas situaciones, dice en el libro de Pedro. Entonces voy a orar antes de pasarle la palabra a José para la oración final. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Y en esta noche, Señor, tarde noche, ya estás, Señor, dándonos, Padre del cielo, las instrucciones muy cercanas a tu venida. Gracias porque la semana pasada diste, Señor, la instrucción acerca de tu calendario, que es el que tú usas, Señor, para tus tiempos, para tus señales y para las asambleas que tú mismo dejaste por escrito en Levítico 23, donde dejaste el sol y la luna, Señor, como lumbreras y señales en el cielo, para anunciar a tu pueblo, Señor, las reuniones que tenemos contigo, Señor, que son asambleas. Sabemos, Padre del cielo, que estamos viviendo en los últimos tiempos porque las señales se están cumpliendo. Sabemos que Israel, Señor, es parte del reloj profético, Señor, de la Biblia, porque todo lo que sucede, Señor, en el centro de la tierra, que es ese lugar, porque la Biblia lo dice, son señales para todos los seres humanos que vivimos sobre la tierra. Te pedimos, Padre del cielo, que aumentes nuestra fe, que fortalezcamos, Señor, nuestra fe, que quites de nosotros, Señor, toda angustia, toda ansiedad, todo lo que nos quita, Señor, el gozo. No permitas, Padre del cielo, que seamos nosotros movidos de nuestra manera de pensar, como dice el apóstol en 2 Tesalonicenses, ni por carta, ni por espíritu, Señor, ni por nada, Señor, que estemos nosotros firmes, Padre del cielo. Sabemos que Satanás, Señor, no está jugando, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y sabemos que ese ser, Señor, caído, ha tenido milenios para planear, Señor, con la autoridad que tú le has dado, el misterio de la iniquidad, y que él no ha dejado ningún cabo suelto, según él, Señor, para estos tiempos.
a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo y la sabiduría, la obediencia, integridad, rectitud, Señor, la integridad de tu pueblo, tú nos revelas todos esos planes y los sacas a la luz. Y sabemos, Padre Santo, que en cualquier momento nos vamos a ver, Señor, contigo cara a cara, Señor. Te pedimos que nos halles dignos de escapar de la hora de prueba que viene sobre toda la tierra para probar a los moradores de la tierra. Ayúdanos, Señor, a doblar rodillas y a no estar, Señor, perdiendo el tiempo en cosas efímeras, Señor, sin importancia. Quita toda angustia, toda ansiedad, Señor. Si es material lo que falta, Señor, súplenos, Padre Santo, porque la Biblia garantiza que primeramente, Señor, si te buscamos a ti y el cómo agradarte y el agradarte, que esa es tu justicia, el agradarte, todo lo demás viene por añadidura. En el nombre de Jesús te pedimos por los familiares nuestros que no te conocen, Señor, para que tú tengas misericordia de ellos y no permitas que se vayan al infierno. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo, Señor, a las personas que están conectadas ahorita y a los que van a ver, Señor, esta transmisión del canal de YouTube con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que pasen una feliz tarde, noche, y le paso la palabra a José. Bueno, muchas gracias, Pastor Fabricio, por esa palabra, ¿verdad? Que nos llena y tan importante, ¿verdad? Ahí mencionaba la fe, ¿verdad? Que tuvo Pedro de caminar sobre el agua. Eso es algo, ¿verdad? Maravilloso, la fe que él pudo tener. Y, y bueno, me llamó la atención, estaba buscando, me acordé de algo, ¿verdad? De Pedro, cuando Jesús le anuncia eh, a Pedro la negación de él, ¿verdad? O sea, imagínense, teniendo él tanta fe que caminar en el agua, Jesús ya le está diciendo, nuestro Señor le está diciendo, y lo dice en Lucas 32, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A pesar de la fe tan grande que tenía Pedro, ya Jesús se lo estaba diciendo de antemano, ¿verdad? Cuando él no estuviera, que no perdiera la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo ya los estaba pidiendo a ellos. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Al Pastor Fabricio por siempre recordarnos eso y por el amor que le tiene al Señor, ¿verdad? De servirle. Entonces vamos a hacer la oración final. Eh, Padre Santo, venimos, Señor, ante el trono de tu gracia, como cuerpo de Cristo, Señor, porque somos un solo cuerpo en ti, Señor. Primeramente para darte gracias por tu palabra, Señor, porque tú siempre tienes misericordia de nosotros, Señor, y nos enseñas por medio de tu palabra, por medio de la prédica, Señor Padre Santo. Te damos gracias por el amor, por el cuidado, por el cariño, Señor, porque tú siempre, Señor, nos haces saber las cosas que han de ocurrir de antemano, Señor. Así como se lo estabas diciendo a Pedro también, Señor, que la fe de él nunca faltara. Así, Señor, te venimos suplicando, Señor, con ruego, con súplica, Señor, para que nuestra fe nunca falte, Señor, sino más bien que podamos aumentar nuestra fe, Señor, nuestro gozo, el amor, Señor, por ti, que nos despojemos, Señor, de todas las cosas de este mundo, Señor, eh, que no convienen, que vienen a traer tropiezos, Señor. Te pedimos que quebrante, Señor, toda piedra de tropiezo que el enemigo quiera poner para hacernos caer, quiera poner para hacernos estar, Señor, poniendo el corazón o la mirada en otras cosas, Señor, que no valen la pena, Padre Santo. Permítanos siempre tener la mirada puesta en ti, Señor, para que cuando tú vengas por nosotros, Señor, nos halles como esas lámparas, Señor, que tú nos pides llenas de aceite, Señor, llenas de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Permítenos estar haciendo lo que a ti te agrada, llevar fruto para ti, Señor, de la forma que tú tienes, con el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Estar llevando fruto para ti, Señor, al 30, 60 y al 100 por uno, según sea tu hermosa y perfecta voluntad, comportándonos, Señor, como lo decía el pastor, como a ti te agrada ser un testimonio, Señor, delante de las demás personas que no te conocen, delante de las personas
impida, Señor, y que podamos, Señor Padre Santo, ganar almas para ti, Señor. Permítenos comportarnos, Señor, como es digno de ti, Padre Santo. También, Señor, dejamos en tus manos esta semana que empieza ya el día de mañana, primer día de la semana, Señor, para que tú nos guardes y nos protejas, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Que tú siempre estés a nuestra diestra, Señor, y que no seamos conmovidos, Señor. Quebranta toda acechanza del enemigo que quiera venir a arrastrarnos a las cosas del mundo, a quitarnos la fe, Señor. Que tengamos el discernimiento, que tengamos tu Espíritu Santo activo, Señor, para poder derribar cualquier argumento, Señor, que quiera el enemigo venir a poner en contra tuya, Señor. Todo, Señor, lo entregamos en tus manos, Padre, para que seas tú nuestra guía, Señor, porque somos hijos tuyos y como hijos tuyos, Señor, somos guiados siempre por medio de tu Espíritu Santo. Señor, darnos palabra de revelación, de confirmaciones, Señor, de lo que debemos y no debemos de hacer, de dónde debemos de ir y dónde no debemos de ir, Señor, que seamos guiados siempre por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Que alabado sea tu nombre, Jehová, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias a todos ¿verdad? Por conectarse, por estar siempre dispuestos a servirle al Señor. Y sí, muchas gracias y nos vemos, si Dios lo permite, en el tiempo de intercesión y oración del día miércoles a las 7. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.